Estás entrando a la experiencia Latino Radio TV a través de este stream. No olvides que también puedes escucharnos a través de nuestra aplicación Latino Radio TV, bajándola directamente de iOS o Android. Hola, soy Orlando Torres y te saludo desde la ciudad de Miami para invitarte a ver mi programa Tiempo de Vivir, un espacio donde tendrás la oportunidad de compartir e interactuar con nosotros diferentes temas sociales, psicosociales, de salud y bienestar. Te invito a conectarte con nosotros cada jueves a las 7 p.m. hora Miami a través de Facebook Live y YouTube de Latino Radio TV. Tiempo de Vivir tiene un compromiso con la sociedad para mejorar su calidad de vida hacia un camino de prosperidad y así devolverle al ser humano la esperanza y la motivación para ser feliz. Ingresa a latinoradiotv.com/tiempo de vivir para saber más sobre mi programa. Sigue con nosotros, vive la magia Latino Radio TV. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos y bienvenido a un nuevo programa aquí en Tiempo de Vivir. Hoy vamos a hablar sobre cómo cambiar heridas y traumas de la vida. Nuestra invitada es autora del libro El lenguaje oculto del útero. Desde hace algún tiempo, ella se ha dedicado a la liberación de traumas y lenguaje oculto del cuerpo mediante sesiones terapéuticas. Acompañando en esta entrevista nos acompaña ella el día de hoy y esperemos qué nos dice nuestra invitada. Soy Orlando Torres, bienvenido a Tiempo de Vivir, gracias por acompañarme. AMO es un programa que facilita asistencia, motivación y orientación. Nuestra ayuda consiste en la integración de los factores biológicos, psicológicos y sociales. Creamos una relación de seguridad para devolverle al ser humano la esperanza y la motivación por la vida y ser feliz. Proporcionamos ayuda integral de forma individual y familiar, acompañándolos en el proceso para mejorar su calidad de vida hacia un camino de bienestar y plenitud. Conservamos los principios básicos y valores más esenciales del ser humano. Damos consejería y orientación en relaciones de pareja, para la familia, individual y grupal y también para los adolescentes. Te ayudamos a disolver tus miedos limitantes que no te dejan avanzar para alcanzar tus sueños y anhelos. Descubre tu propio potencial y encuéntrale el verdadero propósito de tu existencia. Reorientamos tu vida hacia un camino transformador que te haga sentirte realizado en la vida. Nuestra misión es aportar de manera positiva al desarrollo social y emocional del ser humano. Conéctate con nosotros. Y bien, estamos de regreso. Como les indiqué, hoy vamos a hablar sobre cómo cambiar heridas y traumas de la vida, el lenguaje oculto del útero. Nuestra invitada nació en Maracaibo, Venezuela, estudió psicología clínica en la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo. Desde el principio entendió que existía algo mucho más grande y profundo que no había sido develado. Esa convicción le llevó a especializarse en el tratamiento terapéutico de traumas y de descodificación biológica de las enfermedades con maestros como Peter Levine y Christian Fletcher. Desde hace 36 años se ha dedicado a la liberación de traumas y lenguaje oculto del cuerpo, acompañando a las personas en sus procesos terapéuticos. En los años recientes se ha dedicado al trabajo con mujeres en condición de vulnerabilidad y acompañarlas a conectar con su intuición para liberar la abundancia, placer y el éxito de ser mujer. El lenguaje oculto de tu útero, escucharlo, te hará libre y feliz. Es su primer obra literaria. Tengo el placer de estar aquí el día de hoy con la escritora y psicóloga clínica Lidia Rincón. Gracias por acompañarme, Lidia. Es un placer estar con usted aquí el día de hoy en Tiempo de Vivir. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy aquí realmente agradecida y feliz de compartir, porque pues mientras más personas y más mujeres escuchen ese llamado de despertar y de volver a nosotras, pues ya me puedo morir mañana. Pues vamos bien, vamos en ese camino. Qué bien. Mi primera pregunta, usted sabe que hoy vamos a hablar sobre cómo cambiar heridas y traumas de la vida. Según indica su lema, es cambiar heridas y traumas por pétalos de rosas. ¿Cómo las heridas marcan la piel y la vida en los seres humanos? ¿Y cómo se cambian esas heridas y los traumas de la vida, Lidia? Esa pregunta es como para todo un semestre de universidad, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Puedo empezar a hablar, si me lo permites, minutos de Claro un poco sí. de mi historia personal y cómo llego allí.
A ver, Bueno, no, perdón, yo la historia personal suya se la iba a comentar después, pero si usted la quiere adelantar, no hay ningún no, problema. solo Sí. un momento en el sentido de cómo una persona Ujú, puede, un ser humano, vamos a colocarlo de manera general, ujú, eh, nosotros tan solo somos receptores, ¿no? Y tenemos interpretación de lo que estamos percibiendo en cada instante, aunque no tengamos conciencia de que eso así sucede. Si cuando sometemos a una persona a una evaluación neurocientífica, lo único que vamos a ver, o lo que se ve en pantalla, ¿no? De lo que se recibe, son electroconexiones, ¿no? Somos electroconectores, las neuronas, todo está conectado. ¿Y a dónde voy a llegar con esto? Es que a pesar de que no nos estamos dando cuenta que se está estableciendo conexiones desde el interior y desde el exterior, se establecen en nosotros. ujú. Eso es lo normal y lo básico. Ahora imagínese una persona, y todos hemos tenido situaciones traumantes, no necesariamente tenemos traumas, pero sí hemos vivido situaciones que son traumantes. ¿Qué significa? Que son una situación, una vivencia que te impactó, no lo pudiste procesar o no te enteraste, pero se queda grabada en ti. Entonces, cuando una persona está sometida, por ejemplo, vas manejando y ves un accidente, tú sabes que es muy esparatoso, Ujú, aunque usted no se detiene porque usted va en la autopista, en el highway tú no te detienes, haces como una inhalación y sigues, ¿vale? Luego de repente llegas a tu casa, te pones a hablar con tu familia o ves alguna película que trae la misma emoción guardada y empiezas a llorar o entras en ansiedad y no entiendes por qué. Y es porque hay una memoria que se queda allí. Entonces, nosotros, lo que ha pasado es que estamos en automático casi todo el tiempo, en repetición, el cerebro actúa por patrones de repetición y vamos como guardando y olvidando para sobrevivir algunas situaciones emocionales que nos limitaron o que nos impactaron en un momento determinado de la vida. Y por eso el trauma se va a expresar en un síntoma, en una enfermedad, en un patrón que se te repite, en una relación que te lleva a algo complicado, a perder un dinero, a tener proyectos sin terminar, por ejemplo. Estoy hablando de manera muy general. ujú. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero necesitamos entender qué pasa con nosotros. Nadie de afuera te puede venir a decir, mire, siéntese ahí, usted acuéstese, que entonces ya vamos a liberar lo que usted tiene. Si usted va a algún lugar y le dicen eso, no pague, váyase, porque no, así no funciona. ¿Cómo va a funcionar? Primero la persona necesita entender que algo está pasando en sí mismo, algo aunque no entendamos. Eh, Ahí de repente una persona puede tener una enfermedad, un síntoma. Es decir, cada vez que estoy estresado, me sudan las manos, tengo sudoraciones en las manos. Y la persona puede ir al médico, le pueden hacer la supresión de la sudoración, puede hacer muchas cosas, pero no ha visto el fondo. Entonces, cuando llegas a consulta, cuando llega una persona, vamos a suponer que su problema sea de sudoración en las manos, aparentemente nadie lo golpeó, no vivió una situación complicada, hasta que llegamos y evaluamos y se da cuenta que cuando era niño no podía hablar con su papá, por ejemplo, porque el padre siempre tenía una voz muy fuerte, él gritaba y él se sentía con miedo, por ejemplo. Ujú. Pero eso se queda como en la última gavetica, ¿sabes? Si usted tiene un closet y tienes varios de compartimentos, una gaveta para, no sé, la ropa interior, la otra para, y vas al final con la que tienes ese lock de llave profunda, así no sucede. Entonces, ¿cómo hacer, cómo transformar? Cuando primero necesitamos descubrir qué nos está bloqueando, qué nos está limitando o qué cosas se repiten en nuestra vida que no entendemos por qué sucede y qué sucede contigo. Entonces, el cuerpo es la primera y gran herramienta para entender ese proceso. Por eso ahí podemos empezar a transformar. No se transforma solo en mi cabeza, con que diga ahora yo soy feliz y yo perdono, no pasa nada.
se va a quedar un ratito como te pusieron un stitch, te pusieron una tirita, una bandita, y tú crees que ya está bien, hasta que vuelva a pasar algo parecido y vuelvas a sentirte igual. Se guardan muchas emociones en estos casos, como por ejemplo duelos, bloqueadores que limitan al ser humano y obviamente pues como no son exteriorizados, no son bien gestionados en la vida de ellos, porque muchos no saben cómo gestionarlos, producen, cómo sale esto, cómo se intensifica de una manera, en muchos casos, físicas, donde se producen enfermedades psicosomáticas en algunas personas que no entienden por qué tienen esas enfermedades, mas sin embargo, se llegan a evidenciar producto de estas mismas situaciones que lo que usted acaba de mencionar, estas emociones que se van guardando y que no sabemos realmente identificarlas y que van bloqueando nuestro proceso y nuestro transitar en la vida. Nos indicó que se necesita entender. En muchos casos hay personas que sí la entienden, pero en otros casos hay personas que se bloquean y no logran entender. ¿Considera usted, Livia, que esas personas necesitan ir a donde un profesional de la salud o algún terapeuta para que puedan estas personas ser desbloqueadas y puedan ser valoradas para que puedan entender qué es lo que le está sucediendo? Sí, yo digo siempre que al trauma entramos solos, pero la única manera de salir de él es acompañados. Cuando digo entramos solos es porque imagínense que estemos usted y yo en una sala y llega una persona y pega, no sé, 3 gritos o dice algo, hay fuego, y de repente yo vengo y me salto sobre su escritorio y usted se queda tranquila y llama 911 y yo pegando gritos sobre el escritorio. No entraron 3 personas, no dijeron 5 cosas, pero cada uno tiene una manera diferente de reaccionar ante un estímulo, porque Así es. venimos de un sistema, ¿no? Diferente, cada uno. Entonces, cuando mencionabas cómo hacemos, en ese instante en que yo me monto sobre tu escritorio, estoy sola y creo que no hay más nada. Ya yo perdí la perspectiva que yo estaba con usted en la oficina, que allá afuera había alguien que nos podía ayudar, que venía a ayudar. No, la persona ingresa a un mundo de soledad. Cuando una persona es abusada o una mujer es abusada, un niño le hacen bullying y hay gente alrededor, él siente que nadie lo ayuda, nadie lo va a salvar. Es como si se aislara y por eso es que la persona está en trauma. Solo no puede salir. Y obviamente se desembocan muchas consecuencias que es las que vamos a hablar más adelante. Por Muchas eso le decía, reacciones, sí, muchas reacciones. sí, muchas reacciones. Y hay muchas, a veces situaciones irreparables que no podemos ya a tiempo, no se cogieron a tiempo y obviamente pues ya no se pueden Sin, solucionar, ¿no? sin embargo, yo siempre creo que, a ver, yo no puedo cambiar en absoluto nada de lo que vivimos ni de lo que acabamos de decir, ni siquiera, ¿no? Pero va a depender el cómo yo quiera ver esa situación. Lo que sí va a cambiar es cómo me veo yo o cómo se ve la persona en función de esa situación. ¿Qué puedes haber aprendido? ¿Qué puedes hacer diferente? Y, y completar esa acción que a veces se queda inconclusa. ¿Cómo sabemos? Alguien preguntará, puede preguntarse, ajá, pero ¿cómo sé yo si yo tengo un trauma? Porque como vivimos tan estresados y con tanta angustia y repitiendo y repitiendo, entonces hay síntomas que son, que puede la persona percibir y darse cuenta si está en trauma. Cuando empiezas ante una situación inesperada o ante cualquier algo, empiezas a tener, por ejemplo, ansiedad, sudoración, jaqueca, llanto incontrolable y ganas de salir corriendo, una reacción inesperada que estás ante un trauma. Por ejemplo, llega a un lugar, llegas a un sitio con muchas personas y hay una discusión. Hay gente que quiere irse del lugar inmediatamente y eso está asociado a una situación de trauma y generalmente no lo sabemos. Tú mencionaste los duelos o las pérdidas. Es que las pérdidas no solamente físicas de alguien, ¿sabes? Que es como la que uno puede identificar más rápido, Obviamente. ¿no? Hay Sino diferentes tipos de duelos, sí. de duelos, ¿no? Perdiste tu empleo,
un proyecto no se te dio como lo pensabas, La inmigración. eso iba, te cambiaste de lugar, de país, y aunque era la decisión que tú querías, en teoría, en tu cabeza, no se había procesado antes la separación, el hecho de cierro, me voy y ahora voy a otro lugar, porque casi nadie no estamos preparados para los cambios, nunca, ¿no? Ujú. Estamos inmersos en la zona de confort y muy difícil para los cambios. Lo importante, como hablaba hace un momento, es reconocer los patrones, esos patrones repetitivos que pueden originar traumas, que pueden ocasionar también un cuadro de ansiedad y también una depresión. Así es. Pasando a otro ya vamos a ir sobre su obra literaria. El lenguaje oculto del útero. ¿Por qué este título? ¿Y qué la motivó a escribir esta obra? Uno, el lenguaje oculto es todo aquello que queda guardado en memoria celular, en memoria emocional, en nuestro cuerpo. Y si hablamos cuerpo, pues tenemos varios niveles de cuerpo, ¿no? A nivel físico, a nivel psicológico, a nivel emocional. Hay varios cuerpos que están conformándose. Y lo oculto es esa emoción que no se expresó. ¿Sabes? Cuando tú querías gritar y no pudiste, por ejemplo, que te quedas, ese llanto que se queda guardado. Y sobre todo, en el caso de nosotras las mujeres, tenemos un cruce, que es las experiencias que percibimos e interpretamos cada una, como lo hemos hablado hasta ahora, y luego lo que viene en tu sistema de familia, ¿no? Heredado, porque creíamos hasta hace poquito que lo que venía en familia, en sistema heredado, se tomaba y ya. Hoy en día sabemos que no, yo puedo heredar lo mejor que yo desee de mi sistema. Pero en el caso de esas emociones y de esas vivencias, imagínense lo que puede traer si imaginamos a nuestra bisabuela de ambos lados, la abuela, nuestra madre, las tías del otro, ¿no? Ellas, las que no pudieron levantar la voz, las que se quedaron, que querían ir a la universidad y se quedaron fue en casa cuidando porque eso es lo que tenía que hacer la mujer. En aquel Y tiempo. en aquel tiempo, ¿no? Pero uno lo ve lejos, pero es que viene contigo. Y por eso Ujú. a veces nos cuesta alcanzar el éxito como se quiere, o tener éxito financiero, pero entonces también tener la pareja, o sentirnos completa, o pertenecer a algún lugar. Y toda esa emoción se queda almacenada, en el caso de la mujer, en nuestro útero en su mayor parte, porque es un órgano que tiene vida, como todo, vida propia, pero hace un ciclo completo. Produce, o sea, elabora, se procesa, puede sostener y crear, y luego libera. Ese es el ciclo natural. ¿Qué sucede cuando nosotras las mujeres estamos desconectadas de nosotras mismas? ¿Qué significa desconectada? Es que la mujer cree que el útero solo sirve para tener hijos, Pero que, para procrear. O qué fastidio una menstruación porque está asociada al dolor. Lo que no sabemos es que la menstruación no debe doler. Lo natural es que no duela. ¿Por qué te duele? Porque está full estrés, hay alta inflamación y hay mucha angustia guardada. Entonces te duele. No deberíamos nunca tener un quiste en un ovario, pero cuando hay mucha rabia e impotencia en relación a ser mujer, a la relación con mamá, a dónde vino y yo no lo quiero hacer igual, etcétera, o la competencia entre los hermanos y yo el varón, etcétera, se va a producir. Entonces, el lenguaje oculto es todo aquello que de alguna manera hemos tenido que, o creído que teníamos que callar, guardar. consciente o inconscientemente. Eh, y Eso, surge, sí, perdona. sí, no, siga nomás, siga nomás. Adelante, adelante, adelante. Sí, eso de callar, como quien dice, no exteriorizar, puede llegar a producir enfermedades, como lo hablábamos, en el mismo órgano, al punto de llegar a una histerectomía. Sí. Fíjate que a lo largo de estos años, ¿qué pasó? Veo mi historia, que fue un abuso a los 6 años de edad, Ujú. que se quedó guardado en mi inconsciente, solo tenía pedacitos. Tenía pesadillas, nightmare en la noche, migrañas muy fuertes, etcétera. Y cuando es develado completo, cuando voy a especializarme en el trabajo de trauma como terapeuta, Ujú. aparece mi trauma completo. Entonces yo digo, bueno, pero si se quedó grabado veintitantos de años en mí, no debo ser la única en esta historia.
de qué otra manera se expresa y se guarda en los seres humanos. Y empiezo a observar, a investigar, a llevar registros de personas. Hasta ahora, yo siempre digo, me faltan 5.000 mujeres, espero que la vida me alcance para tener las otras 5.000 y comprobar la teoría. Y empiezo a ver cómo se repiten patrones y patrones de dolor, de abuso, de abuso no necesariamente sexual. Es cuando una persona no se detiene, cuando trabaja de más, cuando no sabe cuando decir que no en una relación, cuando hace lo que no le gusta, todo eso es abuso, ¿no? Y se queda ahí grabado. Entonces, este útero, este órgano, por ejemplo, la pregunta que me decías, una histerectomía es cuando de alguna manera hay mucho sangramiento, por ejemplo, unas hemorragias que son, frecuentes, pero ¿qué sucede antes? ¿No? ¿Dónde estaba la mujer? Si revisamos la expresión, ¿qué era lo que no podías expresar libremente? ¿Qué era lo que tenías miedo de decirlo y que podías perder? Entonces la mejor manera es pierdo sangre, casi me muero en el intento, ¿no? ¿Cuáles eran esas emociones traumáticas que la mujer fue guardando y que, no podía expresar? Que no podía expresar o no podía sanar en ese momento? Y obviamente pues se produjo al punto de tener estas enfermedades como llegar a no histerectomía, ¿no? Porque la histerectomía está asociada mucho a, ¡ay, qué alivio! ¿No? ¡Qué alivio! Ahora estoy feliz, ya está todo bien. Pero es que el alivio es porque ser mujer para algunas mujeres, en este caso, en algunos casos, era muy cuesta arriba, un peso muy grande, una responsabilidad mayor. Y cuando la mujer también algunas veces se siente que el ser madre es lleva demasiada pérdida, es muy costoso. Tienes que dejar cosas, llevas la cuesta arriba, y si eres madre soltera, en el sentido que tuviste, no lleves esa compañía, vamos a levantarlo juntos. Entonces, la histerectomía, en algunas veces, es toda esa rabia, toda la impotencia, todo el peso que no pude manejar, que no sabía. No es que la mujer dice, ay, qué bien, y ojalá me pase esto. Y a las 3 de la mañana, no hay muchas mujeres que no pueden, claro, desconocen cómo manejarlo. Desconoce cómo manejarlo. Y también el estado en que se encuentra la persona a veces no le da esas herramientas, desconocer esas herramientas para poder llegar a sanarse, ¿no? Y que quede claro que yo respeto absolutamente, perdona, porque yo vengo del área médica, yo respeto profundamente el trabajo, hay que hacerlo en compañía, es decir, si usted tiene una hemorragia, tiene que ir a su ginecólogo, a su ginecostetra, que hay que hacer una revisión, hay que mirar, pero vamos a trabajar también qué está sucediendo del otro lado, qué te lleva allí, ¿no? Fíjense que se dice que, por ejemplo, los quistes en las mamas, hasta el cáncer de mamas, está asociado a las pérdidas, a las separaciones, ¿no? La mujer se siente no amada, abandonada. Y él se une, se queda encriptado en ti, ¿no? Entonces cuando y está un estudio muy bonito que hizo en la Universidad de Harvard con mujeres, porque empiezan a notar, empezamos a hacer la historia al revés, lamentablemente, ¿no? Tienes el mioma, tienes el cáncer, entonces empezamos a decir, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué ha pasado en tu vida 6 meses, 1 año o hasta año y medio atrás? Y empezamos a notar los patrones de repetición, separaciones, divorcios, pérdidas, ¿no? La sensación de nadie me quiere. Cuando los hijos también se van de la casa, hay una historia muy interesante en la mujer, ¿no? Entonces, así es. Lo que lastimosamente, pues muchos, los médicos, normalmente los especialistas, cuando uno va con esas condiciones médicas, cualquier mujer va. Sí, bueno, no sé si vamos a coincidir con lo que le voy a decir, pero ¿qué tiene? ¿Qué sucede? Vamos a hacer esto. Pero no dicen qué vivió, qué pasó. O sea, no van a la historia de qué le pudo haber producido a esta señora esta enfermedad, sino que simplemente se dedican a lo que está presente y nada más, ¿no? Y es importante siempre hacer una evaluación de qué pasó con esta paciente para que haya llegado a esta enfermedad. Así es.
Vamos a un break. Luego de unos minutos y unos instantes estaremos de regreso con la psicóloga clínica y escritora Livia Rincón. Livia, al regreso quiero hacerle una pregunta. ¿Qué sucedió cuando usted tenía 6 años de vida y 25 años después? ¿Quieres saber quiénes están detrás de los micrófonos de latinoradiotv.com? Bueno, sigue nuestra programación. Pensamiento y reflexión. Coaching a tu servicio. Crecer para trascender. Actitud y pasión. Metamorfosis. On Radio. Con aroma de café. Royal y Adriana Show. Se crea y emprende. Saber que se puede. Llaves para el alma. Tiempo de vivir. La cultura y el mundo. Versatilidad Music. Tejano Music Show. Amor infinito. Música y algo más. Impulso positivo. Entre mexicanas. Conozcamos a... Somos una emisora 100% humanista y ya nos escuchan en más de 90 países. Sintoniza latinoradiotv.com y sigamos creciendo todos juntos. Y que digas junto a nosotros, yo soy Latino Radio TV. Bien, estamos de regreso. Para las personas que recién se están conectando, estamos hablando con la escritora y psicóloga clínica Livia Rincón. Ella nos está hablando el día de hoy sobre cómo cambiar heridas y traumas de la vida, el lenguaje oculto del útero. Nos quedamos con la pregunta, Livia, ¿qué sucedió cuando usted tenía 6 años de vida y qué sucedió 25 años después? Sí, bueno, como lo mencioné un poco antes, a ver, cuando tú eres niño, lo único que tú requieres es que te quieran, que te cuiden, que te alimenten, que te hagan sentir que eres importante y que no hagas lo que hagas, eres respetado, ¿no? Hago todo eso porque son como esas heridas básicas, que por esa percepción que hemos venido hablando, a veces creemos que no son verdad, que no es cierto, que etcétera. En mi caso, pues, a mis 6 años, sufrí un abuso sexual y cuando despierto, porque me imagino que por protección en mi propio sistema me desmayo, había pasado bastante tiempo y mi madre me consigue y no pregunta nada porque también estaba asustada y termino castigada, o sea, como refuerzo de, no sé, de que no puedo hablar. Y a lo largo de mucho tiempo eso me acompañó, como decía antes, con pesadillas, síntomas, etc. Y no tenía idea qué pasaba. Siempre tuve una percepción muy fina de las cosas, una intuición que todos tenemos, solo que algunos lo hemos desarrollado más, pero todos venimos con ello, ¿no? Así es. Y sabía que existía algo más allá que uno no veía. Entonces, 25 años luego, que voy ya salí de universidad y voy a hacer mi especialización como terapeuta de trauma, pues se abre un proceso en mí y veo completo todo el escenario, lo que eran pedacitos, ahora estaba allí completo. Puedo entender que mi primer hijo muere al nacer y siento que estaba unido con el mismo trauma. Era como, quizás no soy tan suficiente, no puedo cuidarlo, yo qué sé, ¿no? Cuánto pasó por ahí. Pero más allá de mi historia, lo que quiero resaltar es que eso me impulsa a buscar más información. Bueno, si esto no puede ser único yo, exclusivo, que suceda en mí, dónde guardamos la información, cómo es posible que nuestro cuerpo sea tan amable de almacenar esto tan doloroso o esta información para que tú vivas, porque eso sucede para que tú vivas, si no, no puedes vivir con tanto y que no lo puedes procesar a esa edad. Uh-huh. Entonces empiezo a investigar, a buscar formas, a entender qué pasa, cómo es posible, cómo la emoción se expresa, dónde queda un trauma, qué es un trauma, dónde se expresa, cómo el cuerpo lo facilita. Y por suerte, desde hace 15 años la neurociencia confirma la búsqueda eterna de lo que yo venía haciendo. Me dejo de sentir, tú sabes, como que tan loco, esta señora está como muy loca en su cabeza porque anda buscando. Y empezamos a hablar de memoria celular y memoria emocional. Entonces, yo por eso digo
que cambio heridas por pétalos de rosa, porque yo tuve que ponerle mucho pétalo a mi herida, porque pude entender por qué yo tenía esa relación con mi mamá tan tensa, muchas cosas, ¿no? Perdón que le interrumpa, ¿lo pudo No, entender cuando ya usted era una profesional? sí. Porque cuando era niña, obviamente no tuvo ni siquiera el contacto con su mamá. Obviamente una niña de 6 años, ¿qué podía en ese momento expresar? No, nada. Sino dolor, claro. Llanto, lo que yo hacía Dolor, era que ante sí. la persona que eran muy altas, yo me aterraba y lloraba y lloraba. Entonces, claro, nadie entendía, los otros tampoco entendían, mis padres no entendían la reacción y volvían a reprimir. Tú sabes, como cállense, ¿qué pasa? No haga eso, no es que mal Claro. educada. Como se vivía también En en ese épocas, momento, en ese claro, tiempo. Así es. estamos Y uno tenía que hablando obedecer, obviamente, pues, ¿no? ser buena, uno tenía que ser buena, Así es. ¿no? Ah, y eso era lo que me tocó vivir de esa forma. Eh, por eso yo insisto, tú siempre vas a poder elegir cómo verte. Te puedes quedar como víctima, como pobrecita, como no puedes, todo me pasa a mí, o ver qué haces con eso. A ver, ¿cómo hago para mirarme como si estuvieses en un dron desde afuera y arriba y te puedes mirar? ¿Y qué aprendí de todo esto? ¿Qué fuerza hay allí? Cuando alguien me dice, es que a mí me abandonó mi mamá, es que mi papá, yo no tengo papá, le digo, claro que tienes, si ya no estuvieras viva o vivo, ¿no? Entonces, cuando tú llevas a la persona a mirarse diferente, es decir, te puedes quedar como el abandonado, el no querido, el lo que sea, o que ese dolor te ha llevado a desarrollar. Ah, bueno, es que yo logré esto, ahora tengo una familia, quiero hacerlo diferente. Entonces, si no vives esa herida, no lo logras, ¿no? Así Pero, es. pero necesitamos, como siempre, como lo hablábamos antes, al trauma entramos solitos, salimos acompañados. Alguien ayer me decía en consulta, eh, sabes que tenía un tinnitus, un sonido, un tinnitus es un sonido mantenido dentro de tu oído y que te permite hasta tener dolor de cabeza, mareo y no escuchas, te quedas como fuera del mundo. Y haciendo el trabajo, esta persona me dice, ya entendí cómo fue. Y es que cuando trabajaba en un lugar de sonido, recibí una llamada diciendo que uno de mi familia, una persona muy cercana, su hijo, había tenido una sobredosis y lo llevaban a la emergencia. En ese instante empezó el sonido en su oído. Entonces, hasta ese momento el síntoma estaba allí. No estoy diciendo que se va a curar eternamente o va a sanar, no lo sé, pero cuando empieza a hacer el clic y empezamos a hacer un trabajo diferente, a quitar el dolor, el momento del anclaje que queda la persona allí, entonces va a ir mejorando. Es como cuando usted va a atravesar una avenida o una calle y llega un conductor y de repente casi tú andabas con el celular o lo que sea y no lo viste y te asustaste. La próxima vez cuando vas a atravesar empieza una taquicardia y no sabes por qué. Entonces son como que el estar presente con nosotros. ¿Qué significa estar presente? Pues entender un poco cómo funcionamos, ante qué reaccionamos. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una antenita en mi estómago. Cuando llego a un lugar que algo no está muy bien, inmediatamente hay una sensación en mi estómago. Así suele suceder en muchos casos. Entonces, ahora yo lo entiendo, respiro y digo, ¿qué es lo que no me gusta de este lugar, o de esta reunión, o de esta persona? Entonces, en vez de hacerlo como, ay, otra vez el estómago, no, nos va mostrando. Así como la mujer tiene un ciclo, si lográramos trabajar en función del ciclo nuestro, seríamos súper eficientes. Haríamos tratos inimaginables, generaríamos proyectos impresionantes. Pero ¿qué hacemos? Que no nos escuchamos, no sabemos. Lo que hacemos es reaccionar. Ay, es que ya me va a venir la menstruación y por eso que ando así. No, espérate. No es momento para relacionarte, es momento para crear hacia adentro, por ejemplo. Pero cada uno necesitamos entender. No solamente entendernos nosotras, sino también entender que las personas que están, fuera. bueno, en este caso nuestras parejas, ¿no? Que son las más íntimas con las que podemos dialogar este tema,
nos entiendan también, ¿no? Sí. Y entiendan a sus esposas, porque obviamente esto no lo vamos a estar dialogando en los centros de trabajo o en una reunión, que estoy en mi época de la menstruación, en los días, y entonces siempre hay esos cambios hormonales que van desestabilizando ciertas emociones en las mujeres, ¿no? Y suele suceder. Lidia, ¿esto le sirvió a usted para generar conciencia sobre otras mujeres? Sí, por ¿Lo que le supuesto que sí. sucedió? Por supuesto que sí. Me permito, sobre todo primero en mí, pues hubo mucha liberación y mucho trabajo de verme diferente, ¿no? Y cada vez que lo hablo, a pesar de que pasan los años y estamos en esta época, hace poquito estuve en una conferencia para mujeres y era impresionante la cantidad de personas que después de escuchar hablaban o pasaban mensajes. Es como todavía en esta altura eso sigue siendo secreto de Estado, secreto de familia. Nadie habla de eso, queda excluido de nuestro sistema y hasta que no lo miremos se va a repetir. Inclusive, en los últimos años he trabajado con población de mujeres muy vulnerables que son rescatadas de trata de blancas, de human Ajá. trafficking. Y tú ves cómo hay un patrón, ¿no? Es cómo se repite El mismo patrón. el mismo patrón. Y cómo nosotras hemos tenido miedo de la vulnerabilidad, porque detrás de la vulnerabilidad es sentirnos, tenemos el miedo a que nos hagan daño, ¿no? Y cuando aprendemos a mirar el miedo, porque hay que mirarlo, hay que presentarlo y colocarlo delante. Mirarlo de frente y Claro, enfrentarlo. total, para que deje de tener ese tamaño como que te asusta, ¿no, Orlando? Y te Como que bloquea. total. Nos Y lo bloquea en vemos, muchas cosas, el miedo a muchas cosas que tienen los seres humanos, a muchos factores que se presentan, bloquea al ser humano y no lo permite total. avanzar. Inclusive en lo sencillo, darse cuenta que cuánta persona tiene temor a hablar en público. Así es. Pero el hablar en público está asociado a la exposición y está asociado a la aceptación y está asociado a la vinculación. ¿Y a dónde regresamos? Otra vez a nuestra infancia, aunque no queramos. Es que todo se origina en la infancia, todo se origina desde cuando somos niños, cómo hemos sido creados, cómo ha sido nuestro vínculo Ujú. afectivo, intrafamiliar, cómo han sido nuestros padres con nosotros, qué ejemplos nos han dado, cómo ha sido la dinámica familiar y cómo ha sido el manejo de las emociones de forma integral. Y eso también guarda mucha relación en cómo el ser humano y el adulto tiene un buen desarrollo emocional y físico ya cuando toma la adultez, como quien Así dice. es, porque Livia, las decisiones las tomamos allí. Las decisiones de vida se toman allí, ante esa percepción. así es. Livia, usted ha tenido la facilidad como psicoterapeuta de manejar pacientes y familias con VIH y ha trabajado con niños y mujeres en estado de gran vulnerabilidad. Sí. ¿Nos puede comentar sobre esto? Sí, claro, con muchísimo gusto. Eh, Cuando empezó, ahora ya se habla de VIH, ya sabemos que nadie muere, etcétera, ¿no? Ya es otra cosa. Al Así contrario, es. ahora se deja de hablar, lamentablemente, hay que hablarlo, ¿no? Porque eso sigue estando. Así Pero, es. a ver, cuando empezaba todo, recuerdo que ni siquiera el profesional médico quería trabajar con ninguna persona que tuviera ese diagnóstico o alguna sospecha, porque estamos hablando en los 80 donde se creía que el tomar, que el agua que tú compartías, la salida, etcétera, podías morir. Y Ajá. recuerdo que como siempre yo estaba en esa búsqueda, tú sabes, de qué pasa entre el cuerpo y la emoción, Ujú. yo siempre decía que sí, yo trabajo, yo voy, yo te veo, iba a las casas y hacíamos ese trabajo de acompañamiento. Y lo que se replicaba en esas personas, lamentablemente en ese momento, pues no había el avance médico ni muchas otras cosas, era uno, la exclusión de la familia, ¿no? La soledad, La soledad total, absoluta, el abandono, el abandono, la sensación de la culpabilidad eterna, la culpa. ¿no? De algo muy malo yo soy, algo malo tengo que haber hecho
para que Dios me Merecerme castigue, esto. merecerme esto, ¿no? Y eso, esa condición emocional, en vez de ayudar o fortalecer el sistema inmunológico de la persona, lo que hacía era deprimirlo, bajaba muchísimo más. El Ujú. sentirse que nadie me toque, ¿no? Porque nadie tocaba a nadie. Entonces era todavía peor. Claro, o sea, las relaciones interpersonales se resquebrajaban con esta Total, enfermedad porque, claro, todo el mundo, no te acerques, no vayas a esa casa, exacto, no tengas contacto con esa persona. Lo aislaban prácticamente, ¿no? total. Era como los Sí. enfermos de lepra, ¿sabes? Ujú. Casi. Se trataban como si fueran enfermos de lepra, aislados, nadie se toca, nadie habla, nadie nada. Ahora hay más conciencia sobre esta Sí, enfermedad. Más bien mucho ahora más. con lo del COVID prácticamente esa enfermedad ha quedado, como quien dice, ya un poco en el Un poco olvido. atrás, un poco Así atrás. es. Sí, pero es como volver a nosotros. Es cuando tú te quieres, cuando tú te aceptas, cuando tú tienes confianza en ti, no necesitas ni reafirmarte en miles de relaciones inconscientes ni nada, ¿no? Es estar. Y en el caso, en el otro que me preguntaste, eh, con la inmigración de nosotros los venezolanos, pero inmigración hay que inmigración consciente y otra que viene de otro lugar, que es me voy y no importa cómo, ha generado pues niños en estado de indefensión total, Ujú. ¿no? Donde padres, mujeres, etcétera, traspasan. Yo estoy en Trinidad y Tobago, que es una isla muy cercana del Caribe, una isla muy cercana a Venezuela, y allí llegó de repente un montón de personas ilegales por barquito, como lo hacían la población cubana aquí antes, pero Ujú. llegaban en condiciones extremas. Entonces, estas personas volver, ¿qué necesita una persona para salir de un trauma? Primero sentir, como usted lo decía antes, necesitamos tener lo básico es, quiero sentir que estoy a salvo, que tengo comida, que estoy resguardado, que alguien me quiere y que alguien me sostiene. Y hasta que eso no pasaba, nada va a ocurrir. Entonces, cuando empieza a llegar este tipo de personas, de niñitos desprotegidos absolutamente, de mujeres que han sido en trata blanca y abusadas, ¿cuál es el trabajo? Volver a sostenerlos y darle lo básico para luego llevarlos a otro nivel de que puedas restablecer confianza afuera, ¿no? Porque ha sido Y tan confianza en sí misma, que es lo más importante. La primero es la confianza en sí mismo. Eso es sí, lo que hay que restablecer, ¿no? total, pero en el caso de ellos, tuvimos que hacerlo al revés. Como todo lo de afuera había sido tan horrible, Ujú. es como empieza un poquito, es como las dos manos, ¿no? Que la izquierda no vea esta y esta no vea la otra. O sea, Eh, darle esa seguridad externa para que ellos puedan tener la seguridad interna. para que puedan confiar y poder iniciar un proceso. Ujú. Porque mientras tú no confíes que afuera no se va a repetir, de que no te van a hacer daño, de que algo pasa, entonces estás como en el medio, ¿no? Otra vez de esa situación. Ha sido un trabajo muy intenso, yo digo bonito, de regalo para mi alma, eh, pero duro a la vez, ¿no? Así es, claro que sí. Sanador también, pero duro a la vez, como lo dice. ¿Esta asistencia psicológica marcó radicalmente su vida, ya que lo indica usted, fue duro? Yo creo que cada regalo, cada persona es un regalo, ¿no? Y yo creo que mi límite mayor o mi marca principal viene de años atrás, cuando era mucho más chica, y cómo veía el mundo en esa búsqueda eterna de información y de dónde estaba todo. Hoy en día, en los últimos años, puedo decir que tengo una visión más integral, un convencimiento absoluto que cuando volvamos a nosotras mismas, en esa conexión con tu intuición, con el respeto de dónde vienes, de tomar lo mejor de nuestro sistema, de entender nuestros dones y habilidades que no están afuera de nosotros. Tienen que empezar desde tu corazón y en tu vientre tener esa entendimiento de la emoción que bloqueaste y para qué lo estás haciendo, de que ya no tienes que volver a perder nada, de que puedes decir que no cuando quieras y que sí también cuando lo desees,
¿no? No por obligación, que cuando una relación sexual vuelva a ser desde el amor y no desde la seguridad que me da el que yo me acueste con fulano o con fulana, porque si no me deja, ¿no? O lo que sea, es volver a respetar tu cuerpo como ese templo sagrado, como ese cáliz de amor que se levanta en una consagración, así es tu útero. No, yo voy a elegir quién y cómo y cuándo, porque cuando no lo hacemos desde allí, el útero lo recibe como un abuso y entonces lo va a resentir. Puedes tener endometriosis, vas a desarrollar miomas. La mujer que aborta eh, conscientemente, no abortos espontáneos, que son otra cosa. Aquí no hay juicio, sino hablando desde la Claro, visión, desde la parte muy, muy científica y muy profesional, porque cada quien elige con su vida lo por mejor que su puede, cuerpo, así es. de la mejor manera. Lo que sí he podido ver a lo largo de estos años es que cuando una mujer toma esa decisión, es una memoria muy, muy dura de sanar, sobre todo a nivel de tu vientre, ¿no? Necesitas hacer un trabajo muy lindo de honra a ti, a ese ser, para darle un proceso distinto, ¿no? Y que tu útero pueda permitirse nuevamente sostener la vida. Cuando digo sostener la vida no me refiero solo a un ser humano, es que tú creas un proyecto, tienes una idea y lo logres, que logres ser próspera en tu mayor amplitud, pero viene desde allí. Por eso alguien me dice, Livia, pero esa promesa que tú dices ahí en el libro es como muy grandota. Bueno, pero es que volver a nosotros es el camino a la felicidad. La felicidad puede ser externa cuando tú te sientes y estás danzando, pero cuando llegas a tu casa y no estás en comunión contigo y no sabes cuando tienes una noche oscura, que hay que saberla también tener y es válido, todos tenemos, gracias a Dios. Así es, son procesos de la vida. Uh-huh. Livia, ¿las prácticas espirituales fortalecen realmente el ser interior? A mí me han fortalecido. Eh, yo no puedo, yo no me gusta mucho decirle a alguien, haga esto, haga aquello, ¿no? Yo siempre le digo, ponga en duda todo, pero practíquelo, a ver si funciona. Claro, Entonces, porque lo que no es bueno para uno no es bueno, para otra persona sí le resulta. Tiene exacto, realmente resultados beneficiosos exacto, para ellos y para su salud. para lo demás. Pero lo que sí he visto es, por ejemplo, yo soy una persona que de por sí tengo miles de ideas a la vez. Entonces he tenido que aprender a bajar el ritmo, a poner las ideas escritas, aunque no las haga en ese momento, porque si no me puedo perder en esa constante intuición, en ese constante recibir. Para eso, ¿qué tuve que hacer? Ya va, calma. Aprender a respiración consciente, me hice renacedora, pero hago respiración consciente desde otro lugar, hago meditación, que hago cualquiera, en movimiento y no movimiento. A la mujer le recomiendo haga kundalini, yoga, porque te permite descongelar el útero, darle calorcito, movimiento, arraigo, pero tú lo puedes hacer bailando igual, lo que quieras. Me he permitido abrir mi mente a explorar muchas cosas. Soy fan de la Ayurveda desde hace más de 26 años. A ver, no le digo a nadie, lo hago para mí. Quien quiere escuchar, escucho y hablo. Voy al supermercado sin lista, voy preguntándole a mi cuerpo dónde quiero, qué color quiero recibir, por dónde voy. Y creo que en la medida en que estemos más aquí, nos damos cuenta, por ejemplo, nosotras las mujeres que a veces andamos tan ansiosas, ¿sabes? Pero andamos ansiosas porque queremos resolverlo todo y el futuro Sí. ya es hoy y qué será y ¿Será entonces porque tenemos muchas cargas, a lo mejor, a eso muchas iba. cargas de responsabilidades como de la Pero, casa, del esposo, de pero los hijos, de nuestro veces, trabajo? ¿cuántas veces nosotros tomamos lo que no nos corresponde? Es Así que es. el hijo tiene 20 y pico de años y No conoce a delegamos los muchachos, nada, responsabilidades. ¿no? Son siempre los muchachos. El marido pasa a ser hijo suyo, el vecino que le pasó no sé qué cosa. Ya va, calma, ¿no? Entonces, cuando nosotros tengamos ese tipo de días que andamos así, señora, no vaya a comer ensalada, no vaya a comer lechuga, no vaya a comer vegetales, porque se va a poner más ansiosa. Eso es aire. Coma tierra, toma tubérculos, cosas que vengan de la tierra, si es carnívora como un pedazo de carne, para que se asiente.
Si usted está muy pesada y siente que todo no me le provoca y como por qué y no me arriesgo en nada, entonces coma mucha lechuga, mucha ensalada, mucho fresco, muchos vegetales crocantes. Hay que ayudarse, pero para ayudarnos necesitamos entender cómo estamos hoy, ¿sabes? ¿Qué me pasa hoy? No es mañana, es hoy. Entender y también hacer un estudio, Livia. No, Exacto. no todo el mundo realmente sabe eso, ¿no? Lo importante que es tener conocimiento de qué es lo que debe de hacer para tener una vida saludable, ¿no? Sí, Normalmente los jóvenes, obviamente, por más que uno le dice, no lo entienden. A esa edad todo es imposible en este sentido. Hay muchos, son muy pocos los jóvenes que realmente lo hacen. Pero cuando ya tenemos, cruzamos los 50, ya nos dedicamos a tener una vida con más tranquila, con más calidad, y sabemos qué es lo que nos ocasiona daño, qué nos puede hacer sí, daño y cómo debemos no solamente alimentar nuestro cuerpo, nuestro físico, sino también nuestras emociones. Cómo debemos de manejarla de acuerdo a lo que vamos ingiriendo y lo que vamos haciendo, ¿no? así Ya es. llevamos la vida más pausadamente, vamos cambiando de gustos, ¿no? Ya dejamos cierto tipo de música por música más calmada, más relajante. Hacemos ciertos ejercicios que quizás de jóvenes no lo hacíamos y sabemos que tenemos que hacerlo por nuestra salud. Entonces, todo creo que va cambiando en la vida de los seres humanos. Nos quedan pocos minutos ya, Livia, y realmente, como usted me dijo antes de comenzar este programa, el tiempo se nos iba a ir volando, por lo que había mucho material que hablar y realmente se nos queda material. Bien, ¿cuál es el propósito de su libro, El lenguaje del útero? El, ¿Qué le que queda a usted legado? ¿Qué le deja a usted al que está leyendo este libro? este libro está hecho para todos, aunque por supuesto está orientado hacia la mujer, pero al hombre también, porque el hombre también vivió dentro de un útero. De hecho, va a salir un libro que se llama El tiempo que viví dentro de ti, para los hombres, para entender las relaciones, porque el hombre siempre quiere volver al útero. Quiera o no lo quiera, dése cuenta o no se dése cuenta. En el caso de esto, en el lenguaje oculto del útero, lo que quiero son historias separadas de clientes mías, de consultantes, donde puedes leerlo y entender que hay una relación, que cuando tú decidas mirarte distinta y trabajar en círculo de mujeres, trabajar en unión con otras, vas a estar cada día más próspero y más feliz. ¿A qué me digo yo? No necesitamos hacer nada, necesitamos es sentirnos exitosas tan solo por ser mujer, porque lo tenemos todo, absolutamente todo, la capacidad de crear, de transformar, de dejar a un lado, de traer historias, de escuchar, de hacer resiliencia con otras. Cuando hay 3 mujeres juntas, le viene la menstruación a la misma. Si somos capaces de eso, ¿cómo no vamos a ser capaces de unirnos en esa compasión con la otra? Entonces, este libro viene a despertar, no tiene límites de edad. Tengo un grupo de adolescentes maravillosas que están fascinadas leyendo y entendiendo que no tienen que pasar por quistes y no sé qué, sino que tienen que volver a sentirse bien con ellas, y que circunstancialmente tenemos una familia que, si la honramos y lo trabajamos desde ese sistema que es entender la herencia que llevo, respetar, pero yo elijo lo que quiero, con ese respeto a todo, voy a ir bien. Y que cuando estoy clara en mis dones, ya nadie me va a parar. Entonces, este libro debería estar en la mesita de noche, porque trae para eso, son ejercicios, está fácil de leer. Y cuando digo fácil, porque fue hecho para eso, para que tú lo leas, lo entiendas, lo practiques y por lo menos empieces a dudar y a pensar, no importa la edad, wow, pero entonces ahora qué puedo hacer conmigo. Si alguien se le hace esa pregunta, entonces yo me doy por servida. Perfecto. Bueno, este es un libro que realmente, en conclusión, pues va a despertar mucha conciencia, va a enseñar no solamente a la mujer, sino a todas las personas el autorrespeto, nunca dudar de que tenemos esa fuerza y esa fortaleza para poder seguir adelante a pesar de todas las cosas que podamos Así estar es. experimentando, que tenemos que reconocernos y saber que podemos avanzar a pesar de todos los obstáculos y de las situaciones, como lo conversó Livia hace un momento,
que ella vivió a los 6 años una situación muy difícil, muy intensa, muy traumática, se puede decir, aún para un niño de esa edad. Sin embargo, en ese momento no tenía con quién conversarlo, pero ella fue encontrando la dinámica, las estrategias para poder hoy tener realmente un concepto de por qué le sucedieron esas cosas. Y ahora ella escribe un libro que realmente le da también a muchas personas conocimiento para que puedan salir de esos momentos oscuros y grises que muchas personas pueden pasar. Entonces, no solamente la mujer es guerrera, los seres humanos tenemos que ser guerreros porque la vida siempre nos va a presentar situaciones difíciles y es ahí donde tenemos que demostrar nuestra potencialidad. Livia, sus últimas palabras para despedirnos. Bueno, muchísimas gracias y tan solo le digo que vale la pena atreverse a cambiar heridas por pétalos de rosa. Y los pétalos de rosa te los vas a colocar tú cada día, cuando te quieras, cuando te mires con compasión frente al espejo, cuando te des un tiempito para escucharte y preguntarte, ¿es esto lo que quiero para mi vida? ¿Quiero seguir haciendo lo mismo? ¿Puedo cambiar algo? Si te haces esas preguntas cada día y empiezas a respetar de dónde vienes y honrando ser mujer, y no tiene que ver de géneros o no, es que tú puedes tener la tendencia de hacer lo que tú quieras, pero sigue siendo mujer dentro de ti. Hay un potencial maravilloso que te lleva a ese amor infinito, ¿no? Es como me abro a recibir, porque la mujer con tanto trauma nos hemos cerrado a recibir. Entonces el hombre se queda afuera, la compañía se queda afuera. Vamos a abrirnos a recibir para empezar a nosotras mismas y luego a las demás, para que todo el resto siga, la rueda empiece a girar de otra manera. Efectivamente, autorrespeto, autoconfianza y vas a crecer realmente y vas a autorreafirmarte para ti. Bien, gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Livia, le quedo muy agradecida, le mando un abrazo aquí desde Tiempo de Vivir y realmente muy interesante haber conversado con usted el día de hoy. Buenas noches, nos esperamos la próxima semana. Gracias. Gracias por acompañarnos en este stream y quiero recordarte que puedes vernos también a través de YouTube Latino Radio TV, la imagen que te atrapa. Latino Radio TV, la experiencia.